competencia. También pues es un producto más sencillo y transparente para el acreditado y más simple de administrar para el instituto. ¿Cuáles son cuál es el alcance de este nuevo esquema de crédito en pesos? Pues bueno, ya lo comentábamos, es para adquisición de vivienda únicamente y para las alternativas de crédito Infonavit, que incluye el Fobiste conyugal, Fobiste individual, Cofinavit, ingresos adicionales, el tradicional B y los créditos complementarios, como pudiera ser compra y mejora de vivienda recuperada, compra y mejora de vivienda de mercado abierto y también unamos créditos. De igual forma, al estar dentro de, destino de línea 2 de adquisición de vivienda, pues también aplica para el crédito Infonavit total y Cofinavit. Todas aquellas alternativas que se quedan sin ninguna modificación en cuanto a lo que vamos a ver a continuación, pues es el segundo crédito, que estarían aplicando las mismas condiciones de antes. El crédito Construyo, Mejoravit y todos los destinos adicionales o distintos a la adquisición de vivienda. Es decir, línea 3, línea 4 y línea 5 se mantienen sin ningún cambio. En cuanto al crédito Infonavit, que es pues el que conocemos como crédito tradicional, también Infonavit total, Cofinavit ingresos adicionales y el tradicional B. Vamos ahorita a mostrar cuáles son las características particulares o cuáles son los cambios que se dieron con este nuevo esquema de crédito en pesos. El primero de ellos, como ya lo mencionaba la delegada, pues bueno, la tasa de interés, que es un tema bastante importante, ya que en el esquema anterior teníamos una tasa de interés fija para todos los niveles salariales, que es equivalente o que era equivalente al 12%. Ahora con este nuevo esquema de crédito en pesos es una tasa diferenciada por nivel salarial y bueno, pues que sigue siendo fija durante toda la vida del crédito. Entonces, dependiendo del salario del trabajador, es que se aplica la tasa de interés y, pues bueno, esta tasa a partir de la cual se contrate el crédito es la que estará aplicando durante toda la vida de este crédito. En cuanto al esquema de pago, como ustedes saben, anteriormente se tenía un esquema de pago, por un lado, diferenciado por cajón salarial y adicional, también teníamos un esquema de pago para cuando el trabajador se quedaba sin relación laboral vigente, que conocíamos como bueno, lo que conocemos como el esquema REA. Ahora con este nuevo esquema de crédito en pesos, ya no vamos a tener, bueno, sí tenemos unas diferencias en cuanto al salario del trabajador, ya que para aquellos derechohabientes con ingresos menores o iguales a un salario mínimo vigente, el descuento será del 20% del salario al momento de la originación y para aquellos trabajadores con ingresos mayores al salario mínimo vigente se estará aplicando un descuento del 30%. Este nivel de pago se va a conservar aún sin relación laboral vigente. Perdón, tienen por ahí un micrófono abierto, si me podían ayudar a apagarlo, por favor. Muchas gracias. Como les comentaba, pues bueno, ya con este nuevo esquema de crédito en pesos no vamos a tener una diferencia en el pago mensual, aunque el trabajador pierda su relación laboral. Es decir, si el trabajador deja de percibir un ingreso por su relación laboral, por la pérdida de relación laboral, pues bueno, no vamos a tener el incremento que anteriormente teníamos correspondiente al 5%, ¿no? Entonces aquí tenga o no una relación laboral vigente, el pago se mantiene durante toda la vida del crédito. En caso de que el trabajador solicite un importe menor a su capacidad máxima de crédito, pues bueno, aquí el descuento se ajusta de acuerdo a ese monto de crédito que solicitó. En cuanto al incremento anual al pago, como ustedes saben, anteriormente teníamos un incremento anual dependiendo del salario del trabajador, era el porcentaje de incremento que se aplicaba. Si era para derechohabientes con salarios de hasta 2.8 o más, se aplicaba un descuento perdón, un incremento anual de 4.5%.
Para aquellos trabajadores con salario de 2.9 a 6.5 UMAS se aplicaba un incremento del 4% anual, y para los derechohabientes con ingresos superiores a 6.6 UMAS era un incremento anual de 0.65%. Aquí la ventaja con este nuevo esquema de crédito en pesos es que ya no tendremos un incremento anual. Por lo tanto, pues bueno, como comentábamos en el punto anterior, el pago se mantiene fijo durante toda la vida del crédito. Ahora, la siguiente característica, la bonificación al complemento del pago mensual. Esto se daba en el esquema anterior cuando la cuota mensual de amortización era mayor a la suma del pago personal, ya que el Infonavit cubría esa diferencia. En este nuevo esquema de crédito en pesos no tenemos una bonificación al complemento de pago, y por lo tanto, pues bueno, no se va a estar dando este incremento anual al pago. La siguiente característica es la cuota de administración. Aquí también tuvimos un cambio en el nuevo esquema de crédito en pesos, únicamente para el segmento de 2.7 a 6.5 UMAS, ya que anteriormente teníamos una cuota de administración del 0.3%, y ahora con este nuevo esquema de crédito en pesos incrementa al 0.5%. El resto de los segmentos salariales se mantiene como en el esquema anterior. Esto, pues bueno, para los trabajadores de hasta 2.6 UMAS es del 0% la cuota de administración, y para derechohabientes con ingresos mayores a 6.6 sumas es del 1%. Ahora, otro cambio importante que podemos mencionar aquí con este nuevo esquema de crédito en pesos es en cuanto a la aportación patronal. Como ustedes sabían, anteriormente formaba parte de la amortización del crédito y del pago de los accesorios. Es decir, ya estaba considerado dentro del cálculo para amortizar el crédito. Al día de hoy, con este nuevo esquema de crédito en pesos, esta aportación patronal abona a capital, y en caso de que se tenga adeudos atrasados, se utilizarán para cubrir parcialmente dichos adeudos. Es decir, la aportación patronal pues es un plus, es un extra para el pago mensual del crédito, ya que pues se puede considerar como pagos anticipados, es como una forma de decirlo, ¿no? La siguiente característica es el plazo de amortización financiero. Anteriormente se tenía de 1 a 26 años, pero con este nuevo esquema de crédito en pesos desde 1 a 28 años. Es decir, los créditos están calculados para amortizarse en 28 años. Sin embargo, pues como veíamos en el punto anterior, tenemos la aportación patronal. Por lo tanto, si el trabajador mantiene su relación laboral vigente durante toda la vida del crédito, pues muy seguramente lo va a terminar de pagar antes de los 28 años que están, para los cuales están diseñados. Otro cambio, pues bueno, es la tasa de interés durante la prórroga. Anteriormente se tenía la prórroga en tasas del 12%, y con este nuevo esquema de crédito en pesos, las prórrogas se devengarán intereses a la tasa de interés en la que haya sido contratado el crédito. En cuanto a la cuota mensual de amortización, de aportación al pago al Fondo de Protección de Pagos, perdón, en el esquema anterior era del 2% del pago mensual del trabajador, con un copago de 10% de la mensualidad hasta por 6 meses, y en este nuevo esquema de crédito en pesos se mantiene sin cambios, al igual que los gastos de titulación, financieros y de operación, que corresponden al 3% del monto de crédito otorgado. Ahora, en cuanto al monto máximo de crédito para el plazo máximo de estas alternativas que ya mencionamos, en el esquema anterior, pues bueno, para el crédito tradicional se tenía un monto máximo de 699 UMAS mensuales. Ahora, en este nuevo esquema de crédito en pesos, se tiene un monto máximo de 814 UMAS mensuales. Entonces, pues bueno, es un incremento bastante importante. También en Infonavit total lo teníamos en el esquema anterior en 798 UMAS mensuales, y con este nuevo esquema se estaría topando en 814 UMAS mensuales. Cabe mencionar que se aplica el modelo de calificación de riesgo vigente con ajuste en el monto del crédito. Bueno, esto ya lo vamos a ver más adelante en el siguiente tema que vamos a revisar. En cuanto al crédito conyugal,
Pues bueno, al igual que en el esquema anterior, el cónyuge debe contar con una relación laboral vigente y cumplir con la puntuación establecida en el modelo de calificación de riesgo, ¿no? También el cónyuge puede seguir obteniendo el crédito hasta del 100% del monto máximo que le corresponda, pero aquí la diferencia es, está aplicando en el Infonavit total, ya que, como ustedes saben, anteriormente el titular debía tener un ingreso de 11 UMAS en adelante y el cónyuge de 3.9 UMAS mensuales en adelante. Ahora, con este nuevo esquema de crédito en pesos, el titular y el cónyuge deben tener un ingreso de 3.9 UMAS mensuales en adelante. Entonces, pues bueno, también es un cambio importante, ya que no se requiere que el titular tenga ingresos de hasta 11 UMAS, ¿no? En cuanto a unamos créditos, pues bueno, el monto del crédito que se va a otorgar se determina por cada participante de forma individual y se mantiene el ajuste al 90% para ambos participantes, como lo podemos ver aquí en la tablita, cuando se trataba de un crédito familiar o corresidencial les corresponde el 90%, eso se mantiene sin cambios. Aquí la única diferencia es que no tendremos los incrementos al pago mensual del trabajador, ¿no? Entonces, pues bueno, eso ya lo veíamos en las láminas anteriores. Ahora, en cuanto a la alternativa de Cofinavit, aquí también se tienen algunas particularidades distintas a las que ya revisamos en las láminas anteriores. Entonces, pues bueno, vamos a revisarlas una por una para que ustedes puedan conocer cuáles son estos cambios. En cuanto al monto del crédito, pues bueno, en el esquema anterior se tenía un tope de 180 UMAS mensuales y con este nuevo esquema de crédito en pesos, el monto máximo es de 325 UMAS mensuales. Esto, pues al igual que en el esquema anterior, se aplica el modelo de calificación de riesgo vigente con ajuste en el monto de crédito para poder determinar cuál es el monto de crédito que le correspondería a cada uno de los trabajadores. En cuanto a la tasa de interés, pues bueno, aquí en el esquema anterior teníamos una tasa de interés del 12% y en este nuevo esquema de crédito en pesos será de 10.45% para todos los niveles salariales y fija. En cuanto al pago ROA y pago REA, aquí también está aplicando la misma característica que en las alternativas que vimos hace un momento, únicamente con las particularidades del Cofinavit, ya que, bueno, pues con este nuevo esquema de crédito en pesos, el pago mensual del trabajador se mantiene aún cuando el trabajador no tiene una relación laboral vigente. Aquí la diferencia es que, pues bueno, anteriormente el pago ROA era del 7% del salario integrado a la originación y con el nuevo esquema de crédito en pesos es del 12%. Esto independientemente, insisto, si tiene o no una relación laboral vigente. En cuanto a la cuota de administración, se mantiene sin cambios, esto es del 1% anual sobre el saldo insoluto del crédito. Los gastos de titulación financieros y de operación también tienen una modificación, ya que están disminuyendo del 5% al 3% del monto del crédito. En cuanto al plazo de amortización financiero, pues bueno, también estamos pasando de 26 a 28 años, pero insisto, con las modificaciones a la aportación patronal, en cómo está participando ahora la aportación patronal, pues también se puede amortizar en un plazo menor si el trabajador mantiene su relación laboral vigente, ya que esta aportación patronal está abonando a capital y en caso de haber adeudos atrasados, se utilizará para cubrir parcialmente estos adeudos. ¿Cuáles son los beneficios de este nuevo esquema de crédito en pesos? Pues bueno, ya lo vimos, una tasa de interés mucho más competitiva que antes y fija durante toda la vida del crédito y diferenciada por nivel salarial. Esto pues con la intención también de apoyar a aquellos trabajadores de menores salarios y bueno, pues también no tenemos un complemento de pago en este nuevo esquema de crédito en pesos. En cuanto a la aportación patronal, pues bueno, este está abonando a capital y en caso de que se tenga algún adeudo atrasado, se utiliza para cubrir parcialmente estos adeudos. La mensualidad es fija durante toda la vida del crédito
Las prórrogas las prórrogas devengan intereses a la misma tasa en la que fue contratado el crédito y la mensualidad es fija aun cuando se pierde la relación laboral. Entonces, pues bueno, esto es sumamente importante ya que, pues imaginemos una situación en donde el derechohabiente pierde su empleo y a pesar de eso todavía tiene que pagar un monto adicional para poder amortizar su crédito. Entonces, pues bueno, esto ya se elimina, la mensualidad se mantiene fija durante toda la vida del crédito y a pesar de que pierda su empleo, pues no va a tener este incremento al pago mensual. Entonces, pues bueno, eso sería todo en cuanto al nuevo esquema de crédito en pesos. Recapitulando, pues bueno, aplica este nuevo esquema de crédito en pesos, aplica únicamente para línea 2 en las alternativas que ya veíamos. El segundo crédito se mantiene con las mismas características que se presentaban anteriormente. Y bueno, pues los principales cambios es en cuanto a las tasas de interés, que son diferenciadas por nivel salarial, la aportación patronal abona a capital, la mensualidad se mantiene fija durante toda la vida del crédito, etcétera. Ahora vamos a entrar a revisar el nuevo modelo de originación Infonavit TEMIL. ¿Qué es este nuevo modelo de originación Infonavit TEMIL? Bueno, pues este nuevo modelo de originación es el que está sustituyendo al modelo anterior que ustedes conocían como, pues bueno, es como el modelo que a partir del cual se determinaba si un trabajador podía acceder a un crédito y a qué montos podía puntuación, los 116 puntos. Adicional, se realizaba em, se evaluaba, bueno, se tenía el sistema de evaluación crediticia donde se evaluaban algunas variables del trabajador y de la empresa y adicional también se realizaba la consulta a las sociedades de información crediticia. Entonces, bueno, pues con este nuevo modelo estamos sustituyendo esos tres esquemas y ahorita vamos a ver cómo se sustituyen em, para que empiece a aplicar este nuevo modelo de originación TEMIL. Con este nuevo modelo de originación se aplica con la intención de mejorar la calidad de la cartera, obviamente sin menoscabo de los niveles de aceptación de los créditos, y se consideran las mismas variables que ya se tenían anteriormente del puntaje, el sistema y el sistema de evaluación de crédito, a excepción de la antigüedad de la empresa cotizando, pero ahora fusionados en un solo modelo. Más adelante vamos a ver cómo se realiza esta fusión. También se incorpora la variable relacionada con la actividad económica en la que se desempeña el trabajador y consta de una puntuación intuitiva que pudiera ser similar a las calificaciones escolares. Esto pues con la intención de que pueda ser más claro y transparente para todos los derechohabientes. Con este nuevo modelo de originación se consideran 9 variables, ya como lo comentaba la delegada, y pues cada una de estas variables permite acceder a puntos que sumados deben alcanzar un mínimo de 1080 para que el trabajador pueda iniciar su trámite de crédito. Aquí algo muy importante que debemos tomar en cuenta es que em, el hecho de que pasemos de 116 puntos a 1080 no quiere decir que el trabajador requiera más tiempo para acceder al crédito o que requiera un esfuerzo más grande para poder acceder a estos 1080 puntos. Por el contrario, se trata de una nueva escala, una nueva ponderación y pues, con este nuevo sistema se está facilitando el acceso al crédito, se reducen los tiempos y se da mucho más valor a aquellas características del trabajador. Aquí en esta lámina del lado derecho podemos ver una tabla que está segmentada en 3 niveles. Hay 3 rangos de puntos y porcentajes de monto de crédito a otorgar.
Esto pues es básicamente en lo que consiste el nuevo modelo de originación T1000. Como ustedes pueden ver aquí en los niveles, están diferenciados por colores y podemos encontrar en el primer nivel, está clasificado como Infonavit Te Cree y está identificado por el color rojo. A este nivel puede acceder un trabajador que cuente con entre 1080 puntos y 1089 puntos. Se le estaría otorgando un monto de crédito del 80%. En el segundo nivel, que se estaría clasificando como Infonavit Te Beneficia y que está identificado por el color amarillo, pueden acceder los trabajadores que cuenten, perdón, con un rango de 1090 a 1099 puntos y pueden acceder al 90% del monto de crédito otorgar. Y en el tercer nivel, identificado por el color verde, que se denomina Infonavit Te Apoya, es para aquellos derechohabientes que cuenten con 1100 puntos o más. Y a los que estén en este nivel, pues les puedo otorgar el 100% de su monto de crédito. También adicional a esto, como ya anteriormente se hacía, también se considera el resultado de la consulta a las sociedades de información crediticia. Entonces, pues bueno, vamos a ver el detalle de cuáles son las variables que se evalúan para poder obtener la puntuación en este nuevo modelo de originación de crédito. Voy a ampliar un poquito la imagen para que sea mucho más claro. Aquí, ay, perdón. Aquí del lado izquierdo ustedes pueden ver cómo estaba conformado anteriormente el esquema del sistema de evaluación de crédito y del lado derecho pueden ver lo correspondiente al nuevo modelo de originación T1000. Em, Aquí del lado izquierdo, en el esquema anterior, pues teníamos variables como el comportamiento de pago de la empresa, estabilidad laboral, municipio, la antigüedad cotizando en años y algunas otras variables del trabajador como los bimestres continuos cotizando, el salario diario integrado, la edad, el tipo de trabajador y el saldo de la subcuenta de vivienda. Del lado derecho, en el nuevo modelo de originación, podemos ver cuáles son las nuevas variables que están, o más bien, de qué forma están participando las variables para poder calcular la puntuación de los derechohabientes. Como ya comentábamos, está conformado por 9 variables y pues vamos a ver cuáles son los principales cambios que se están dando con este nuevo modelo. El primero de ellos, pues bueno, se refiere a los bimestres continuos cotizando. Aquí está segmentado en 5 rangos, de acuerdo a los cuales se otorga una puntuación a los derechohabientes. Algo importante que podemos resaltar aquí es que anteriormente se requerían 6 bimestres de cotización continua. Ahora con este nuevo modelo de originación únicamente se requieren 3 bimestres de cotización continua y sin necesidad de que se realicen validaciones adicionales como se hacía en el esquema anterior. También la siguiente variable es la edad del acreditado. También está segmentado en 5 rangos a partir de los cuales se otorga la puntuación. La siguiente variable es el salario diario integrado, que únicamente está segmentado en tres rangos y a diferencia de como lo teníamos anteriormente estaba segmentado en 6 rangos y con una diferencia importante entre el menor y el mayor rango. Ahora con este nuevo modelo de originación solamente tenemos una diferencia de 33 puntos entre el rango más alto y el más bajo. También la siguiente variable es el saldo de la subcuenta de vivienda. Como ustedes pueden ver aquí, los 4 rangos que están segmentados, pues se determinan a partir del monto que se tenga en el saldo de la subcuenta de vivienda calculado en pesos, a diferencia de en el esquema anterior que lo teníamos calculado en salarios mínimos. Por lo tanto, pues ahora se da un mayor puntaje a aquellos montos más altos en la subcuenta de vivienda.
La siguiente variable se refiere a la estabilidad laboral que muestra la empresa para la cual trabaja nuestro derechohabiente, el que estamos precalificando. Aquí la estabilidad laboral, pues bueno, se refiere al porcentaje de trabajadores de esa empresa que estuvieron laborando durante todo un año. Entonces, pues de esta forma es que se evalúa la estabilidad laboral. Es un porcentaje y de acuerdo a este porcentaje es la puntuación que se otorga. La siguiente variable se refiere al comportamiento de pago de la empresa. Está prácticamente evaluada de la misma forma que en el esquema anterior, ya que está segmentada en cuatro grupos a partir de la clasificación que otorga recaudación fiscal a las empresas con base en el comportamiento de pago. Es decir, el primer grupo pues se refiere a aquellas empresas de 10 que son aquellas empresas con un comportamiento de pago excelente. El grupo 2 son las empresas buenas, el grupo 3 son las regulares y el 4 son las malas en cuanto a el comportamiento de pago. Dependiendo de la clasificación de la empresa, es la puntuación que se le otorga al derechohabiente. La siguiente variable es la de municipio. Algo importante que podemos resaltar en esta variable es que, como ustedes pueden ver aquí del lado izquierdo, anteriormente la variable de municipio estaba segmentada en 20 grupos, en 20 grupos de los cuales podíamos tener una diferencia de 373 puntos, dependiendo si quedábamos en el grupo más alto o en el más bajo, que iba de 1 hasta 374. Ahora con este nuevo modelo de originación se está segmentando la variable de municipio únicamente en 5 grupos. Y pues bueno, aquí es en el menor grupo, por decirlo de alguna forma, se están otorgando 110 puntos y en el grupo más alto 142 puntos. Por lo tanto, pues bueno, como ustedes pueden ver, aquí esta es una variable que no tiene gran impacto dentro de la puntuación del trabajador, ya que pues independientemente de en qué grupo esté segmentado, se otorgan prácticamente la misma cantidad de puntos. La siguiente variable corresponde al giro o grupo del patrón o de la empresa en la cual labora el trabajador. Esto también está segmentado en cuatro grupos a partir de los cuales se otorga la puntuación. Y por último, la última variable se refiere al tipo de trabajador. Esto es con base en la información que reporta el IMSS, dependiendo si este derechohabiente está registrado como permanente o como eventual. Entonces, pues dependiendo de este registro, es la puntuación que se le estaría otorgando. Y a partir de la suma de estos puntos es que se debe obtener al menos 1080 puntos para poder acceder a un crédito. Ahora, ¿cómo es que interviene dentro de este nuevo modelo de originación la consulta a las sociedades de información crediticia? Del lado izquierdo podemos ver cómo se evaluaba en el esquema anterior y nuevamente del lado derecho vemos lo correspondiente al TEMIL. Aquí es importante tener en cuenta dos conceptos básicos para poder entender pues cómo está evaluada la parte de las sociedades de información crediticia. El primero de ellos es el DTI, que este se refiere a los pagos mensuales reportados por la SIC divididos entre el ingreso del derechohabiente. Es decir, un ejemplo, pues si nuestro trabajador gana 100 pesos al mes, pero de esos 100 pesos al mes tiene que pagar 10 pesos al mes por un crédito de auto que tiene y adicional paga 5 pesos al mes por un préstamo de nómina que pidió. Entonces, pues bueno, estas son todas sus deudas y corresponden al 15% de su salario mensual. Entonces, pues bueno, esto prácticamente sería el DTI y es un concepto que vamos a estar utilizando para poder entender este cuadro que vamos a explicar a continuación. También otro concepto importante es el MOP,
que se refiere al manner of payment y pues bueno, pudiera ser el comportamiento de pago que reporta el buro de crédito de este trabajador que estamos evaluando. Esta es la tablita de escala de MOPS que puede, a partir de los cuales puede evaluar el buro de crédito a un trabajador. Em, Pueden ver que es una escala de -2 hasta 9, yendo en -2 a aquellos trabajadores sin referencias crediticias. El -1 se refiere a una cuenta que no fue reportada en ese periodo o que no tiene información. El 0 es una cuenta muy reciente para ser calificada. El 1 pudiera ser el ideal, que se refiere a aquellas cuentas con pago puntual y adecuado. El MOP 2 son las cuentas con un atraso de 1 a 29 días y conforme va incrementando el número o el MOP, también va incrementando el número de días de retraso en esas cuentas por pagar. El peor escenario pudiera ser el MOP de 9, ya que se refiere a aquellas cuentas con un atraso de más de 12 meses, con una deuda parcial o total sin recuperar. Entonces, bueno, pues ya habiendo revisado estos dos conceptos, podemos revisar en qué consiste la evaluación de la consulta a las sociedades de información crediticia y cómo es que impacta en el porcentaje de crédito que se va a otorgar a los trabajadores. Aquí podemos segmentar a los derechohabientes en tres grandes grupos. El primero de ellos pues, se refiere a aquellos que no tienen una marca de crédito hipotecario, es decir, que no tienen un crédito hipotecario en ese momento. Y si llegan a cumplir alguna de las siguientes reglas, que es con un MOP de 1 o 2 y un DTI menor al 30%, aquí se le clasificaría en Infonavit Te Apoya. Si por el contrario tuvieran un DTI mayor al 40% y un MOP de 6 o 7, o independientemente del DTI que tuvieran un MOP de 9, entonces se clasificarían en Infonavit Te Cree. Todos los demás casos que no mencionamos y que no tienen una marca de crédito hipotecario se clasificarían como Infonavit Te Beneficia. Ahora, el segundo grande grupo pudieran ser aquellos derechohabientes que sí tienen ya una marca de crédito hipotecario. Si adicional a que tienen esta marca de crédito hipotecario presentan un MOP de 1 o 2 y un DTI menor al 30% de su ingreso mensual, entonces se clasifica como Infonavit Te Beneficia. Y todos los demás casos que no entren en esta regla se clasifica como Infonavit Te Cree. Por el contrario, si resultara que no tenemos, que en esta consulta no tenemos referencias crediticias, perdón, sí que no tenemos referencias y que tuviéramos un MOP de -2, -1 o 0, entonces estaríamos evaluando únicamente con el nuevo modelo de originación, es decir, a partir del resultado del puntaje que haya obtenido el trabajador. En los casos en donde el DTI fuera mayor al 70% y el MOP fuera de 9, en estos casos vamos a solicitar al derechohabiente que aclare la información con la SIC correspondiente para que pueda continuar con el proceso de originación de crédito. Esto anteriormente se aplicaba únicamente en los casos de marca de fraude o de función, pero al día de hoy también se estará solicitando para los que tengan DTI mayor a 70% y un MOP de 9. Y bueno, pues ahora, ¿cómo es que se conjuntan estas dos evaluaciones que vimos? Es decir, el puntaje del T1000 y la evaluación de la consulta a las sociedades de información crediticia. Pues bueno, aquí lo podemos ver del lado derecho en esta tablita. Las filas horizontales corresponden al puntaje del T1000 y las columnas verticales corresponden a lo obtenido a partir de la consulta a las sociedades de información crediticia. Entonces, el punto en donde se intersecten ambos resultados es lo que determinará el monto de crédito o más bien el porcentaje de crédito que se le puede otorgar al derechohabiente con base en su capacidad máxima. Es decir, si en el puntaje este trabajador resultó clasificado con Infonavit Te Cree, es decir, en esta última fila, pero a partir de la consulta a las sociedades de información crediticia fue clasificado como Infonavit Te Apoya, entonces estaría
estaría quedando en este cuadrito amarillo y por lo tanto le correspondería, Infonavit te beneficia y se le estaría otorgando el 90% del monto máximo de crédito a otorgar. También algo importante que podemos resaltar y que es que está cambiando respecto al modelo anterior es que al día de hoy, si no se autoriza la consulta a las sociedades de información crediticia, el trabajador solamente podrá acceder al 60% de su capacidad máxima de crédito. Anteriormente se otorgaba el 75%, pero ahora se otorgará el 60%. Entonces, pues sí es muy importante que podamos hacer hincapié en los trabajadores de cuál pudiera ser el impacto que tendría el no autorizar la consulta a las sociedades de información crediticia. Y bueno, pues básicamente en eso consistiría este nuevo modelo de originación. Y pues bueno, ¿cuáles son los beneficios de este nuevo modelo? El primero de ellos, como ya lo platicábamos, pues está facilitando el acceso al crédito, ya que el trabajador requiere de un menor tiempo de cotización continua para precalificar. El tiempo se está reduciendo a solo 3 bimestres continuos y ya no es necesario que se realicen validaciones adicionales como se hacía anteriormente. También la mayoría de estas variables ya se consideraban anteriormente para otorgar el crédito, pero ahora todo se está conjuntando en un solo sistema para que pueda ser mucho más transparente y comprensible para los trabajadores. Las variables que están ligadas al trabajador tienen un mayor peso que en el sistema anterior y las que están relacionadas con el cumplimiento de la empresa tienen una menor ponderación, es decir, se le está dando mayor importancia a las características particulares de los trabajadores y dando un menor valor a las características de la empresa, como ya lo veíamos en cómo se evalúa el puntaje. También la variable del saldo de la subcuenta de vivienda se está considerando ahora en pesos y por lo tanto se otorga una mayor puntuación a los montos mayores en dicho indicador. También la información del buro de crédito se utiliza con la finalidad de ayudar al derechohabiente a tener un mejor control de sus ingresos y a no, bueno, con la intención de no sobreendeudarlo, ¿no? Ya que pues lo que buscamos es beneficiar al trabajador, al poder adquirir su vivienda y no generarle un problema al estarle... al estarle permitiendo que tenga un descuento adicional, ¿no? También con este nuevo sistema se mejora la calidad de la cartera, se protege el ahorro de los trabajadores y las finanzas del instituto y se garantiza que se cuente con recursos para seguir otorgando financiamientos, ya que como ustedes saben, pues bueno, es una especie de fondo mutualista. En el T1000 también incentivará la colocación de créditos y por tanto la activación del sector inmobiliario, ya que un mayor número de derechohabientes podrán acceder al financiamiento y adquirir un patrimonio para sus familias. Con este nuevo sistema, bueno, más bien, este nuevo sistema está centrado en el derechohabiente, en proteger sus finanzas, en darle acceso al crédito que sí puede pagar y esto sin poner en riesgo los recursos que requiere para el resto de sus gastos. Como ya lo mencionábamos, no sobreendeudar. También, pues bueno, con este nuevo modelo, el derechohabiente no debe hacer un mayor esfuerzo para brincar de 116 puntos a 1080, ya que como veíamos y como mencionábamos, es una nueva ponderación, es una nueva escala de las variables al momento de realizar la precalificación. Entonces, pues bueno, los trabajadores no tienen que hacer un esfuerzo para pasar de 116 a 1080. Y con este nuevo sistema también se creará una mayor conciencia en las empresas para que cumplan con sus obligaciones patronales, siempre en beneficio de los trabajadores. Ahora, pues bueno, estos cambios también se reflejan dentro de la precalificación que se puede realizar a través del portal Infonavit, ya que, pues como lo comentábamos, se busca transparentar el acceso al crédito y que también sea mucho más comprensible para los trabajadores. Entonces, pues bueno, eh, se les están proporcionando a los derechohabientes todas las herramientas necesarias para que puedan comprender cómo es que se está calculando su puntuación.
Aquí en esta pantalla que estoy mostrando, ustedes pueden ver pues prácticamente lo mismo que se tenía en la precalificación anterior, pero algo que podemos resaltar es que aquí Oye, ya de entrada este, como que no sé le, si suena más yo, pero te escucho muy despacito. perdón, creo que tiene un micrófono abierto. Gracias. Les comentaba que ya aquí desde el primer renglón nos dice que para poder obtener el crédito se deben reunir por lo menos 1080 puntos. Y tenemos este vínculo que nos dice cómo se calcula la puntuación. Esto lo podemos ver incluso desde antes de haber capturado ya los datos del trabajador. Si se fijan aquí todavía no se ha capturado el número de seguridad social, etcétera. Entonces, si el trabajador diera clic aquí en cómo se calcula la puntuación, ¿qué es lo que va a ver? Pues bueno, le va a mostrar un mensaje como el que vemos a continuación. Esta es la información para precalificación. En términos generales, pues se les explica lo que ya vimos hace un momento, cuáles son las variables que se evalúan para poder determinar el acceso al crédito y el porcentaje del monto de crédito al que puede acceder. Sí le dice aquí que se evalúan aspectos como su estabilidad laboral, la edad y salario diario integrado, el ahorro en la subcuenta de vivienda y la información de la empresa en la que labora. También adicional se le comenta que se podrá autorizar o no la consulta al historial de crédito y bueno, a partir de este resultado es que se determinará el porcentaje de crédito al que puede acceder y se le hace saber que en caso de que opte por no autorizarla, se le podrá otorgar únicamente el 60% de su capacidad máxima de crédito. Entonces, como les comentaba, pues bueno, es la información que ya vimos de manera mucho más simplificada y sintetizada, pero con la intención de que los trabajadores sepan qué es lo que se está evaluando para poder determinar su acceso al crédito. Ahora, ya una vez que el trabajador revisó esta información, capturó su número de seguridad social, este, su fecha de nacimiento, etcétera, pues bueno, el sistema ya le va a mostrar la precalificación con sus datos, sus características particulares, el monto del crédito al que pueda acceder, etcétera. Y si ustedes pueden ver aquí en la parte de atrás, tiene otro vínculo que le dice cómo se calculó mi puntuación. Pues bueno, si diera clic en esa opción, le va a mostrar un cuadro similar al que estamos viendo aquí, en donde se enlistan los criterios que se tomaron o que se consideraron para determinar la puntuación que tiene este trabajador. Del lado izquierdo vemos los criterios y del lado derecho la puntuación que se le otorga a este trabajador en particular a partir de esos criterios. También viene separado dependiendo de las características del trabajador y aparte vienen las características de la empresa. Y al final, pues viene por supuesto el total de los puntos a los que accede este derechohabiente y el bimestre a partir del cual se está realizando esta evaluación. Esto pues nuevamente para poder proporcionarle todas las herramientas y la información necesaria para que sepa a partir de qué es que se está determinando su monto de crédito. Ahora, pudiéramos también tener algunas situaciones en donde, pues bueno, no sean favorables, por decirlo de alguna forma, para el derechohabiente. En el primero de los ejemplos vemos un mensaje en donde le dice que no cumple con los criterios mínimos para obtener un crédito y le muestra nuevamente el vínculo de cómo se calculó mi puntuación. Si el trabajador diera clic en esa opción, va a ver nuevamente este cuadro con los criterios mínimos para el otorgamiento de crédito, cuáles son los criterios que se están considerando, la puntuación que se otorga a cada uno de los criterios y el total del puntaje que tiene al momento de la consulta. Aquí en este caso, pues bueno, vemos que tiene 1025, por lo tanto no cumple con los 1080 puntos y es por eso que se le está mostrando este mensaje que no cumple con los requisitos mínimos para obtener un crédito. Ahora, ¿cuál pudiera ser otro mensaje que se pudiera presentar? Pues bueno, tenemos este otro ejemplo
en donde le dice que no es posible calcular su puntuación debido a que no existe información del patrón al corte del bimestre tal en el cual se está utilizando para realizar esta precalificación. Y aquí se le pide que acuda al área de recursos humanos de su empresa. Esto es, pues bueno, porque el sistema detecta que no se tiene información de las aportaciones patronales al bimestre de corte. Aquí, por supuesto, pues tendríamos que pedirle que acuda a su empresa para aclarar la situación. Y ahora el siguiente ejemplo sería para los casos en los que el DTI es mayor al 70% y el MOP es igual a 9 o marca de fraude o de función. En estos casos, pues se le mostrará un mensaje similar al que estamos viendo, en donde le dice que la consulta de su historial crediticio muestra irregularidades y se le solicita aclarar con buro de crédito esta situación. También se le están proporcionando los números telefónicos y también se le sugiere consultar su reporte de crédito especial en la página de Buró de Crédito. Nuevamente, pues bueno, le proporcionamos la información necesaria para que pueda hacer las aclaraciones correspondientes. Y bueno, pues prácticamente en eso consta este nuevo modelo de originación. Ale, no sé si quieras agregar algo o si pasamos ya a la sesión de preguntas y respuestas. Pues si gusta.